La ciudad calla, el eco se hace presente. Ecos de la noche. Relatos oscuros y de misterio. Produce Raúl Rodríguez Lucio. Ecos de la noche. Ecos de la Noche presenta, vamos a ver ahora sí los detalles de la muerte de Moctezuma, que no habíamos dado la vez pasada, y entrar ya a lo que se conoce como la noche de la huida o la noche triste, sin tratar de herir susceptibilidades, que es cuando finalmente los españoles pierden más de la mitad de su ejército, son arrojados fuera de la gran Tenochtitlan, si alcanzamos a ver todo este tema. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. El panel está integrado por Gerardo Sánchez, y les habla aquí al micrófono un servidor, Raúl Rodríguez Lucio. Para comunicarse con nosotros les vamos a pedir que entren a la página de Ecos de la Antigüedad de Facebook, y ahí, bueno, nos manden sus preguntas y sus saludos. Amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya nos encontramos aquí en nuestra cita martes a martes, como ha sido nuestra costumbre, y listos para continuar con esta temática. Estamos ya en el momento en que los españoles, después de haber obtenido una gran victoria, bueno, Hernán Cortés en Zempoala contra Pánfilo de Narváez, habiendo acrecentado su ejército, bueno, inmediatamente se ve en problemas al regresar a México Tenochtitlan, y entonces las cosas se ponen definitivamente muy feas debido a una matanza que había realizado Pedro de Alvarado allá en el Templo Mayor. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? Gracias, buenas noches por la invitación, como siempre. También damos las gracias por ahí a Erika Reyes, que está allá allende donde nuestros micrófonos están, apoyándonos allá en la cabina de sonido. Muchas gracias a ustedes, personas que nos escuchan, compañeros de Ecos también que están pendientes de nosotros. Muchas gracias. Esperamos sus medios de comunicación por el momento vía Facebook. Por la ventana de Facebook, que estamos transmitiendo Facebook Live. Exactamente. Y sí, como ya lo mencionaste, vamos a hablar sobre los últimos momentos de vida de Moctezuma, todo lo que ocurre en torno a su muerte, que aún a estas fechas puede resultar un poco misterioso porque exactamente no se sabe por dónde le llegó, aunque hay algunas teorías, ¿no?, por ahí que nos abarcan, nos dicen por lo menos 3-4 de cómo fue que pudo haber sido su muerte. Acompáñenos, sabemos que la noche es joven, ya vamos a terminar la noche, vamos a comenzar otro día. No dicen lo mismo los que se levantan muy temprano para trabajar, pero todos, bueno, si son amantes de la historia, nada más es un día a la semana. Así es, pues acompáñenos. Sí, gracias por estar con nosotros. En nuestra melodía tenemos la rondaña de Saltillo, con esta interpretación que se intitula
Morenita Mía, e inmediatamente después vamos a dar inicio a nuestro programa. Bien amigos, pues iniciamos nuestro programa. Habíamos hablado muy rápidamente de lo que fue la muerte de Moctezuma, en el momento que se da, bueno, cuando Hernán Cortés ha obtenido su máxima victoria en Zempoala, ha visto incrementado su ejército como a 1,200 españoles, un montón de caballos, muchos aliados, y toda la suerte le parecía sonreír, pero oh sorpresa, al momento de regresar a México, Tenochtitlan se encuentra con que Pedro de Alvarado ha hecho una matanza, la ciudad está en sitio, y entonces dejan entrar a Cortés para tener a todos los españoles en una ratonera, como en una trampa, y finalmente deciden accionarlo. Digamos que en ese entorno se encuentra digamos el esquema de lo que es la muerte de Moctezuma. Fíjate, Raúl, antes de comenzar, creo sí, que sí es importante dar los saludos de la gente que ya se está comunicando con nosotros. Perfecto, sí. Antes de dar rienda suelta al conocimiento, Raúl, nos está escribiendo Joaquín Roura. Muchos saludos. Nos da muchos saludos. A Héctor Duarte, que es Duarte.
Ha de ser Duarte. Sí. Él también nos está siguiendo. Tu hermana Betty es una incondicional. Mi amigo Marco Polo Mejía, que está en Monterrey, lo mismo el David, que se encuentra en la Ciudad de México, mi hermano. Berenice Cristina nos está escuchando desde Tijuana, mi amiga entrañable. Bere, gracias Bere, muchos saludos. Y nos manda ella saludos desde San Diego, California. Ah, perfecto. Y habrá más gente que yo no alcanzo a vislumbrar acá, pero que ya nos han dado like, nos han dado... nos están siguiendo. Los trataremos de ver enseguida. Muy bien. Bueno, tu Ahora comentario. sí. Muy bien, bueno, pues estamos hablando ya de que Cortés regresa a la Ciudad de México. Lo comentamos la semana pasada. Él entra de manera muy sigilosa por el Tepeyac, por el norte de la Ciudad de México. Finalmente llega al Palacio de Axayácatl, donde se encontraba a su lugarteniente, que era el famoso Pedro de Alvarado. Y nos quedamos ahí, ¿no? De que la gente estaba un poco nerviosa por la matanza que había ocurrido en mayo en la Plaza Mayor. Y llega el momento de que era tanta la tensión, Raúl, que Cortés le pide a Moctezuma que para abrir el espacio, para aflojar el sentimiento de toda la nación que se encuentra ahí, y ellos mismos, con el temor que tenían, le exige que necesita abrir el mercado de Tlatelolco. En este mercado significaba que también iba a haber víveres tanto para ellos como para toda la comunidad. Él dice que sí es necesario que se abra Moctezuma, pero Moctezuma dice que necesita de una persona, de los que están con ellos ya presos. Comentamos la semana pasada que entre las personalidades que estaban presos estaba un hermano de él, de nombre Cuitláhuac. Entonces Moctezuma le dice que necesita a alguno de ellos, que es de su entera confianza, que le dé libertad para poder organizar esto del mercado y toda la logística que eso suponía. Y de calmar, ¿no?, los ánimos de los que lo estaban atacando. Sí. Entonces Cortés, en afán de buena fe, de aportarle, de que sí bajara alguien de ellos del Palacio de Axayácatl para poder abrir el mercado, Cortés le dice, bueno, pues tú di quién es la persona que necesitas que vaya. Y se juega una carta Moctezuma muy importante allí. Cortés nunca lo vio, no lo vio venir. Él no sabía que la sucesión al trono por cosinganiedad, sí, consanguinidad, eso le tocaba a su hermano menor, que era Cuitláhuac. Exactamente. Entonces se cree que posiblemente pudo haber habido unas pláticas entre su gente de Moctezuma, que estaban presos con él, de la posibilidad de reorganizar y de finalmente, si era Cuitláhuac, en ese mismo momento, de una manera simbólica, él abdicaba y le dejaba la oportunidad que Cuitláhuac, más joven que Moctezuma. Estamos hablando que para 1520, en junio de 1520, Moctezuma ya tenía 54 años de edad. Él toma el imperio a los 36 años, en 1502. Era joven todavía, 54 años de edad, aún se puede considerar joven dentro de la edad adulta. En nuestros tiempos, quizás en aquellos tiempos no tan joven, ya era madurito, pero se conservaban bien, eran saludables y al parecer en ese aspecto no tenía ningún problema. Cuitláhuac, más joven que él, ahora sí que Cortés muerde el anzuelo y finalmente es liberado Cuitláhuac. Cuando Cuitláhuac es liberado, sin duda reorganiza un ejército. En este entonces tenía tres hijas Moctezuma y un hijo. Durante la escaramuza que se armó en mayo de ese año de 1520, en donde Pedro de Alvarado hace la gran matanza, muere uno de los hijos de Moctezuma,
de nombre Axayacatl, exactamente ese mismo nombre. Por lo tanto, quedaban 3 hijas nada más, de 4. Él tenía una hija predilecta, que era Tecuipo Moctezuma, que años después fue bautizada con el nombre de Isabel Moctezuma. Entonces, de manera exprofesa, los mexica tienden a organizarse para, obviamente, tener una rebelión, pero necesitan, Raúl, de que Cuitláhuac sea nombrado Tlatoani. Y para esto es necesario un sacerdote. El sumo pontífice que también lo tenía preso Cortés y digamos ya él había intentado sus primeras salidas. Se habla de que fueron aproximadamente de 1 a 2 semanas de intentos desesperados de tratar de salir. Hay que recordar que están en una isla en donde solamente por los canales o las avenidas pueden salir, pero en estos canales hay de 3 a 4 puentes, según la que se trate, y todos habían sido levantados, menos la avenida de Tlacopan o Tacuba, que es exactamente lo mismo. Y bueno, podían maniobrar en lo que era el recinto, Templo Mayor, o lo que era la parte de la isla de Tenochtitlan. Ahí, en esas calles podían tener combates abiertos en donde su superioridad de armamento y de hombres tecnológica, por así decirlo, se podía hacer efectivo, pero todo se complicaba cuando ya forzosamente tenían que ir a las avenidas para tratar de alcanzar la tierra firme y salir de la trampa. Todo esto lo estuvieron intentando una y otra vez y simple y sencillamente no se podía. Es aquí cuando ya se da la cuestión de que se acercan unos principales mexicas que dicen que quieren hablar para tratar de negociar con Cortés para ver qué ofrecen, si se salen, pero era otra trampa. Ahí buscaban que salieran, bueno, así como habían dejado salir a Cuitláhuac, bueno, pues ahora tenían que dejar salir al sumo pontífice o al sacerdote de mayor rango que tenían preso también los españoles, para así de esta manera poderlo digamos ungir como el nuevo Güey Tlatoani o emperador mexica, y ya tener todas las piezas en orden para una rebelión. Y de esta manera Moctezuma, que estaba preso, pues ya no había ningún problema por muchos rehenes que tuvieran. Así es que de esta forma, bueno, vuelven, como quien dice, a valerse de la inocencia de Hernán Cortés, pues no saber exactamente qué era lo que tenía que hacer, y de esta manera se fortalecía día a día la revuelta, haciendo muy desesperada la situación de los españoles que entraban y salían, y eran casi desbordados en cada momento, y así definitivamente estaba la situación. Estamos hablando, Raúl, de cuando ellos trataron de salir de la Ciudad de México o de la isla. Había 4 calzadas, habíamos comentado, ¿no? Una de ellas, que era la calzada más corta y que no pasaba precisamente por la ciudad, es exactamente la salida del cual acabas de mencionar, que es la salida de Tacuba o Tlacopan. O Tlacopan, mejor conocida actualmente como la avenida Tacuba. Sí. Que esa avenida, la gente que nos está escuchando y está en México, o la gente que de alguna manera hemos estudiado en México, o la gente que como tú durante años de su vida vivieron en México, saben precisamente de que esa salida de Tacuba llega a lo que vamos a hablar quizás en el siguiente programa, a donde está el árbol de la famosa Noche Triste, que sería la noche alegre para la victoria de los mexicas, ¿no? Pero ellos tratan de salir por esa avenida, de que es la avenida Tacuba. Hagamos un ejercicio, una imaginación, les hemos de alguna manera
puesto algún mapa en las redes sociales de Ecos de la Antigüedad. Hemos puesto ahí algunos mapas. Y una de estas salidas, como les habíamos comentado, era una salida un poco amplia, era una salida un poco ancha, que tenían unos puentes que las unían, Raúl, así como en la época de la época medieval, en donde el castillo era había un puente que bajaba para que hubiese algún ingreso, algún acceso al castillo. El castillo, exactamente, eran los puentes que usaban para donde conectaban las avenidas y donde conectaban. Exactamente. Los mexica habían quitado ciertos puentes. Prácticamente todos, excepto los de Tacuba. Para evitar que ellos salieran y entonces toda la comunidad de los mexica atacarlos, como estaba sucediendo. En un momento más vamos a platicar. Cortés manda a uno de sus generales de confianza, de nombre Diego de Ordaz. Hace unos cuatro martes atrás les había yo platicado, nada más como un preámbulo, que Diego de Ordaz fue el primer europeo que se atrevió a subir el volcán Don Goyo, o el Popocatépetl, sí, con algunos tlaxcaltecas y alguno que otro de Zempoala que venían con ellos, por azufre, para poder lograr hacer pólvora. Sí, bueno, él salió por una acción importante, eran 400 españoles, varios al mando, y que trataron de abrirse camino para ver si por ahí salían. Entonces, llega un momento apremiante para los españoles, puesto que aparte de no poder avanzar, decidieron los guerreros mexicas tratar de ver si podían quemar a los españoles en el palacio de Axayácatl, lanzando flechas totalmente incendiadas, y fue un momento terrible donde estuvo a punto de terminar ahí todo. Los estaban desbordando, los iban a tomar ya ahí totalmente vencidos en el palacio de Axayácatl, de no ser porque artilleros, escopeteros y arcabuceros, o sea, todo lo que era la artillería ligera y pesada, se organizaron de tal manera para dispersar a todos los arqueros mexicas, los caballeros Águila y Tigre, que contaban con arco y flecha, para que dejaran de estar lanzando sus flechas incendiadas que estaban causando un gran trastorno. Este fuego lo van apagando, digamos, demoliendo partes del palacio de Axayácatl para ver si con los escombros iban apagando el fuego. El caos era terrible y la situación inmensamente preocupante. Estamos en un momento, amigos radioescuchas, en donde la gente de Cortés y Cortés mismo sintió ese temor de muerte que en algún momento sintieron y lo vivieron la gente de Cholula, por ejemplo, la gente de Tabasco cuando fue su primera intervención armada de Cortés, los mismos tlaxcaltecas, pero ahora eran los tlaxcaltecas, Raúl, y los mismos españoles quienes estaban dependiendo de alguna acción mal lograda de los mexicas para ellos poder escapar. Recuerden que estamos hablando de una gran ciudad de aproximadamente 200,000 personas que habitaban en la Gran Tenochtitlan, y entonces ellos tuvieron un gran temor. Yo creo que en este momento es cuando Cortés ve venir que todos sus sueños de grandeza, no olvidemos que 15 días antes que él ya estaba o una semana antes que él ya tenía en Tenochtitlan, que venía él de Veracruz, que había podido combatir al gran ejército, que eran 1,000 hombres, que traía Pánfilo de Narváez, que logra convencer con astucia a
la guardia que traía Pánfilo de Narváez para que se pasara al bando de Cortés, y Cortés les prometió tierra, les prometió tesoros si se pasaban con ellos. Finalmente así lo lograron. Entre esta multitud que traía Pánfilo de Narváez, que él resulta herido en ese combate, pues venían también a algunos esclavos negros en apoyo y auxilio para los españoles. Por eso se dice que esta invasión o esta conquista fue una invasión euroafricana, porque básicamente fue un gran apoyo, ¿no? Con el tiempo lo vamos a ver. Entonces Cortés venía de manera desenfadada, él sabía que lo podía todo, venía con su ego muy alto, y en una semana se le vino abajo. Como bien dijiste en algún momento, Cortés ya no estaba de humor, y claro, no era para menos, Raúl, la estaba viendo muy cerca. Él no tenía ninguna experiencia militar. Él no era militar, él era abogado de profesión, era notario. Sí. Él, pero era muy sagaz. Sí, tenía enormes cualidades como el valor, la astucia, la inteligencia, que todo esto fue lo que lo capacitó. Bueno, vamos a ir ya al momento de lo que se considera la muerte de Moctezuma. Hay un historiador novohispano que fue de los primeros que estuvo viendo todas las crónicas que habían dejado, tanto indígenas como españoles. Me refiero a Francisco Javier Clavijero, allá por el siglo XVIII, 1730, 1740, que es el primero en estar en su obra, hace una historia de México, en cotejar las versiones de la muerte de Moctezuma y decir en qué se diferenciaban cada uno, o sea, lo que más o menos lo que estamos haciendo ahorita, que dice Gómora, que dice Bernal Díaz del Castillo, que dicen los cronistas indígenas. Lo mismo hizo en su tiempo Francisco Javier Clavijero. Entonces lo que aparentemente es indiscutible es que ante la premura de que ya se veían totalmente desesperados, Cortés decide imitar lo que ya anteriormente había hecho Pedro de Alvarado, volver a pedirle a Moctezuma que suba a la azotea. Parece, aquí casi todos los cronistas se ponen de acuerdo. Moctezuma, de hecho, sube a la azotea para ver, tratar de calmar los ánimos de los mexicas, puesto que ya estaban al borde de la derrota total. De esto no había. Y bueno, por ejemplo, uno de los cronistas españoles, Francisco de Gómora, dice que los mexicas no reconocieron a Tlatoani, puesto que los españoles, para protegerlo, lo tapaban con sus escudos, y que en su momento, cuando aparece en la azotea, no se dan cuenta, no es reconocido por la multitud. Sí, no se dan cuenta quién está. Sin embargo, Bernal Díaz del Castillo, que sí fue un testigo de los que estaban ahí, dice todo lo contrario. En el momento en que Moctezuma llega a la azotea, lo reconoce todo mundo, se hace un silencio impresionante de lo que está ocurriendo, y se esperan a que se acerquen varios de los principales que están ahí para ver qué es lo que va a decir el Tlatoani, que bueno, aquí es donde aparece que en efecto la cuestión de dejar salir a Cuitláhuac ya había sido una especie de abdicación de Moctezuma, puesto que sabía que en vez de calmar todo lo que iba a pasar era todo lo contrario, aún a costa de su vida. Ahí Moctezuma sabía que se estaba jugando la vida, y más o menos al parecer esto es lo que le dice, que ya prácticamente es un hecho que Cuitláhuac está ahí, ya había sido ungido por el sacerdote correspondiente, y pues realmente ya no lo iban a obedecer. Entonces es infructuoso el deseo de Moctezuma de parar a los mexicas, y de aquí lo que sí aparecen es que sale una lluvia de pedradas de lo que está pasando. Pero por ejemplo el Códice Ramírez dice algo muy curioso que voy a leer a continuación, que según esto lo dice Cuauhtémoc, se encara
en contra de lo que Moctezuma, y dice, ¿qué es lo que dice ese bellaco de Moctezuma? Mujer de los españoles, que tal se puede llamar, pues como con ánimo mujeril se entregó a ellos de puro miedo, asegurándose que nos ha puesto a todos en este trabajo y penar. No le queremos obedecer porque ya no es nuestro rey, y como vil hombre le hemos de dar castigo y pago. Entonces, esto lo dice el Códice Ramírez. No sabemos si realmente fue histórico o Cuauhtémoc increpa de esta manera a Moctezuma, pero bueno, al menos un cronista lo testifica. En este 1520, Cuauhtémoc tenía escasos 18 años. Es obvio de que está viviendo Cuauhtémoc una situación desesperante, una situación totalmente bélica, novedosa, pero sobre todo ver a un monarca en donde este monarca, desde que tomó poder en 1502, el año precisamente en que nace Cuauhtémoc, él no se deja ver, él prohíbe que sea mirado, que la gente, los plebeyos, le miren la cara a Moctezuma. Un reinado autócrata en donde no dejaba que nadie hiciera nada sin él, no lo aceptaba, o él podía decir y mandar todo lo que quisiera, se cumplía en base a esto. Cuando ve los súbditos que él se hinca incluso ante los españoles, cuando él queda preso totalmente con los españoles y él no puede ya hacer ningún motivo, pues pierden la cabeza, o más bien se envalentonan y dicen, no puede ser posible. Aunque este códice, estas palabras pueden no tener no pueden ser tan algo que realmente pueda sustentarse, de haber sido verídico. Hay pero dudas puede de que haya sido histórico, pero habla mucho de lo que muchos pensaban, y seguramente recogió algún sentir de los guerreros mexicas. Bueno, ya estamos a la mitad del programa, vamos a rematar en la segunda mitad las teorías de la muerte de Moctezuma. Nos vamos a ir a la identificación de nuestra emisora y vamos ya para vamos a seguir con la rondalla de Saltillo, con esto que se intitula Si Quieres. Radio Universidad 89.5 FM, transmitiendo para ti las 24 horas del día desde el histórico Cerro de las Campanas, Querétaro. Radio Universidad. La cultura universal.
porque mi vida estoy de ti enamorado, de que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo bésame y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Bien, amigos, iniciamos la segunda parte y vamos a ver realmente cómo pudo haber muerto Moctezuma, aunque realmente no se sabe, y nos vamos a remitir a lo que nuestro amigo Jaime Montel en su obra de México Tenochtitlan, más o menos textualmente qué es lo que dice, lo que se piensa, para tratar de cerrar ya al menos esta temática y que quede claro. Sí, son algunas de las posibles teorías de la posible muerte de Moctezuma. Ni tanto de que murió de pedradas, ni tanto de que lo mató, ni tanto de que Cortés lo empaló. Sí. Vamos a leer aquí algunas por este historiador que hemos seguido su libro como guía de nuestras pláticas. Dice, la probabilidad habla fuertemente en favor de que la víspera de la noche de la huida fuese el día que exactamente murió Moctezuma. Su deceso constituye uno de los temas más polémicos de la conquista de México Tenochtitlan. Los cronistas españoles son más o menos unánimes en afirmar que Tlatoani murió a efectos de la herida causada por la pedrada que recibió en la azotea, de lo que estabas hablando, a manos de los suyos, es decir, de toda la gente que les aventó piedras, y que poco antes habló con Cortés encargándole velase por sus hijos, es decir, que Moctezuma habló con él para decirle que le encargaba, sobre todo sus 3 hijas, sobre todo de Tecuipo Isabel. Exactamente. Que es la que te había comentado, que más adelante hablaremos una muy breve biografía de ella, que es muy importante. Los relatos y las crónicas de inspiración indígena definen acusando a los españoles de haber dado muerte a Moctezuma y a los demás principales presos. Los historiadores han tomado una u otra versión, muchas veces la que estuviese acorde con sus tendencias muy particulares. Una honrosa excepción es la del historiador Miguel León Portilla, quien con objetividad que todo historiador honesto debe tener, afirma que a punto fijo no se supo exactamente cómo murió Moctezuma. En fin, ambas versiones, fallecimiento debido a la pedrada o ejecución a mano de los españoles, podrían muy bien ser tildadas de parciales, manipuladas por los declarantes a fin de exonerarse la culpa y de paso envilecer al enemigo. Había entre los conquistadores muchos que no simpatizaban con Cortés y que se convertirían en sus acérrimos enemigos. Posteriormente, ellos testificarían en su contra en información de juicios de residencia. ¿Qué mejor acusación podrían presentar para perjuiciar al extremeño que en esta, demostrando así su ingratitud y crueldad? Sin embargo, no lo hicieron. Y en el juicio de residencia de Cortés, que esto fue en España, ninguno de los cargos lo acusa de este crimen. Es muy factible que Moctezuma se dejase morir, abandonado por los suyos y por los españoles, aunque es poco probable que lo lograse tan solo en 3 días, y menos aún si, como muchos afirman, su herida no era de gravedad.
existe una tercera posibilidad curiosamente pasada por alto por quienes han buscado las crónicas armas para sus pasiones. Solís nos proporciona una clave al indicar que tras la pedrada que recibió el soberano, volvió en sí dentro de un breve rato, pero tan impactante y despachado, que fue necesario detenerle para que no se quitase la vida, mirando con hazaña la resolución de morir en sus manos. Pero Bernal Díaz del Castillo, quien nos da la información, podría despejar mucha incógnita. Tanto él como Cervantes de Salazar aseguran que el Tlatoani se negó a ser curado y a comer. Pues cómo no, él sentía una gran pesadumbre de todo lo que él dejó organizar desde la entrada de aquel 8 de noviembre de 1519 estamos ahora en junio de 1520. Todo lo que él dejó pasar, todo lo que él dejó que sucedieran las cosas, él sentía una gran pena. Pero finalmente él se juega su última carta para morir con dignidad, aprovechando que Cortés no supo a quién elegir en el momento de que tenía que mandar a alguien de su gente para organizar lo del mercado de Tlatelolco que hemos platicado, y dejan libre a su hermano menor, a Cuitláhuac. Al parecer la muerte de Moctezuma fue una sorpresa para el ejército español, de lo que se deduce que la pedrada no le causó la herida tan grande como dice Cortés. Bernal escribe que le rogaban que se curase y comiese, y le decían sobre ello buenas palabras. No quiso. Antes, cuando no nos catamos, dice aquí, vinieron a decir que él ya había muerto. Y poco más adelante nos proporciona la pieza final del rompecabezas al referir que el Tlatoani murió sin bautizarse. Sí. ¿No? Tanto que peleaban. A final de cuentas es congruente con lo que sucede. Moctezuma, sin saber de qué era lo que se estaba tratando, hemos hablado en programas anteriores que pensaban que eran los emisarios de Moctezuma, que habían regresado, que estuvieron en tiempos de los toltecas, y todo esto, bueno, lo hizo actuar de cierta manera, puesto que hay que tener en cuenta que lo que sucedió fue algo insólito para ellos, totalmente inesperado. No se podía exigirle mucho, sobre todo en nuestros valores actuales, que lo vemos muy fácil, pero qué tonto fue, cómo dejó que se acercaran, los pudieron haber acabado desde el primer momento. Hay que tomar en cuenta que ese factor sorpresa estuvo presente todo ese tiempo en favor de los españoles, y que bueno, ya a estas alturas, ya en el momento final, desde luego que ya se había dado cuenta que no eran dioses, y que todo lo que hizo, bueno, había hecho que se complicara la situación a tal grado, pero a final de cuentas, en este punto le está salvando, puesto que suelta el poder a tiempo, dejándolo en manos de Cuitláhuac, incluso conspirando en contra de Hernán Cortés para que pudieran, digamos, ese poder ejecutivo que él ejercía se pudiera trasladar, y la resistencia crecía. Esto lo supo Moctezuma, y en esto, si quieren usar la palabra de que fue patriota, pues fue patriota para los mexicas, puesto que a final de cuentas estaba solucionando el problema. Los españoles estaban encerrados, los estaban acabando, habían caído todos en la trampa, y viene precisamente lo peor. Pero continuemos con lo que nos dice Jaime Montel, de qué es lo que él piensa acerca de la muerte de Moctezuma. Bueno, comentaba de que finalmente Moctezuma murió sin bautizarse, que le tuvieron a mal a Fray Bartolomé de Olmedo, que era el encargado de Moctezuma. El encargado de Moctezuma para evangelizar, el que a pesar de todo el tiempo que estaba con el monarca no lo pudo convertir,
por todo lo que ya estás platicando. El fraile se disculpa objetando que no creía que el soberano muriese de sus heridas. ¿Cómo es posible que él ya había muerto? Dice, salvo que él debió mandar que le pusieran alguna cosa de lo que él tomaba, ingería o bebía, con lo que finalmente él se pasmó. Esas eran las palabras que dice Fray Bartolomé de Olmedo. Todo ello indica que Moctezuma utilizó la única salida honrosa y digna que le quedaba en su desesperada situación, el suicidio, y lo efectuó por medio de un veneno. De esta manera terminó la vida trágica de Moctezuma Xocoyotzin, que fue el 9º Tlatoani de los Mexica, tal vez el más poderoso y magnífico de los soberanos conocido en Mesoamérica, repudiado por la nobleza y por los guerreros a quienes intentó dominar, y hasta por los mismos sacerdotes que habían dado su apoyo más fiel a Moctezuma. Sí, definitivamente parece ser congruente que seguramente él se deja morir. No me parece lógico que los españoles lo hayan matado, puesto que ellos esperaban que de todas maneras era una carta que los podía salvar, un salvoconducto, y estaban en una situación muy desesperada. Era muy tonto haberlo ejecutado, y pero y sí es más probable que él se haya dejado morir, como lo dice Bernal Díaz del Castillo, como lo dice Fray Bartolomé de Olmedo, y me parece muy lógico, y a final de cuentas acaba siendo la carnada. Los españoles ya estaban en la trampa, habían quedado encerrados. Su última, su última carta que se estaba jugando Hernán Cortés ha fallado totalmente, y ahora sí tiene que hacer un intento desesperado a ver cómo para salir, puesto que ya la situación era totalmente insostenible. Salir como sea, a lo que pase, ahora sí que a vencer o morir. Ya no había nada más que intentar. Y esta situación creo que sí se sostiene. El hecho de que Moctezuma se jugara la última carta y decir, voy a sacar a Moctezuma, para que él hable a los súbditos, porque no era la primera vez que se hacía. Finalmente lo había hecho Alvarado. Pedro de Alvarado, y le funcionó y bien. Le funciona, ¿no? Y además él ya lo tenía en sus aposentos, vaya, en el palacio de Axayacatl. Él recibía a dignatarios de otras comunidades, de otros lugares, y él mismo ordenaba en el mismo palacio, estando los españoles. Había esa cierta confianza, había esa cierta complacencia entre ellos, esa disponibilidad de parte del Tlatoani, y sí se sostiene, ¿no? Es creíble de que sí lo haya sacado para que apaciguara a la gente. Lo que él no se esperaba era de que fuera recibido de manera brutal, ¿no? O sea, él lo sube al palacio junto con las demás personalidades mexica que estaban presas a la azotea, y al ver cómo empiezan a recibirlo, pues obviamente unos escudos son protectores de toda la gente, la comitiva, ¿no? Sí. Se dice que no alcanzan a ver de que realmente haya sido el Tlatoani, de que haya sido Moctezuma, y entonces pasa lo que tú comentaste hace un momento, de que fue el joven Cuauhtémoc que lanza unos improperios contra Moctezuma. Sí. Mujer vil, ¿no? Le dice. Una mujer vil de los españoles, ¿no? Sí. Una mujer que se entrega a ellos. Ya no puede ser el gran Tlatoani que había sido, ¿no? De manera orgullosa, de manera altivo, no se deja. Entonces, en base a esto, pues sí se sostiene de que si haya salido, puede ser de que estas piedras que les hayan aventado, sí le hayan dado en la cabeza, sí lo hayan herido, aunque sí concuerdan de que no haya sido exactamente una herida de muerte. Una herida muy grave. Más sin embargo, sí creo que en base a esto, a lo que sucede, Cortés se da cuenta de que Moctezuma ya no le es factible, ya no es un salvoconducto, sí, de que Moctezuma ya no le va a ser útil, ¿no? Sí, fíjate que desde Francisco Javier Clavijero, en plena época del virreinato, empieza a jugar con las crónicas, se da cuenta que
es una riqueza invaluable. No estaban a la venta, tuvo que haber ido a los archivos del virreinato, irla rescatando con el propósito de escribir una historia de México en aquel entonces. También hacen lo mismo en el siglo XIX Manuel Paino y Vicente Riva Palacio, pero ellos toman una fuente indígena, no recuerdo cuál habrá sido, probablemente la de Hernando Alvarado de Sosomoc o la de Fernando de Alvis-Lizóchitl, en donde, bueno, ahí ellos sostienen la tesis de que los españoles, de hecho, en una obra que se llama El Libro Rojo, que a veces lo hemos traído aquí en Ecos de la Noche, pues ahí cambian la jugada y señalan que los culpables absolutos son los españoles. Déjame te comento antes de terminar acerca de Tecuipo, que era la hija predilecta de Moctezuma. Dice que antes de morir, esa noche del 28-29 de junio de 1520, Moctezuma le pide a Cortés que por favor se hiciera cargo de sus 3 hijas, Tecuipo, Doña María y Doña Marina, que les hiciera bautizar. Él sí pide, según estos escritos, él sí pide que a ellas se les haga bautizar y se les mostrara la doctrina católica. Después de que sucede esto y que Moctezuma se arrepiente de sus decisiones, entabla conversaciones con sus caballeros águilas para sacar a los españoles del reino y todo lo que sucedía. Después de la caída de la Gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, Cortés manda a Coyoacán y vio a la esposa de Tecuipo sentada junto a Hernán Cortés, Moctezuma, Cuauhtémoc. Es decir, que Tecuipo, cuando Moctezuma estaba preso y ya había salido Cuitláhuac y los grandes nobles casan a Tecuipo, que era su tía, con Cuitláhuac, para que ya no había sucesión al trono más que ella, para que él subiera como Tlatoani. Al morir Cuitláhuac, que más adelante veremos cómo fue que muere, sube Cuauhtémoc y se casan a Tecuipo con Cuauhtémoc para que Cuauhtémoc fuera el Tlatoani. Finalmente el mismo Hernán Cortés fue padrino de Tecuipo en su bautizo cristiano, en el que le dio el nombre de Doña Isabel Moctezuma en honor a la reina Isabel. Y el título de Doña es por reconocer la nobleza de su estirpe, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque gracias a ella se pudo sostener el linaje de los Moctezuma, ¿no? Tlatoanis, exactamente. Para que tuvieran ese arreglo, ¿cómo se puede decir? Formal de ser el Tlatoani con derechos. Muy bien, pues ya se nos terminó el tiempo, Gerardo. Como siempre. Vamos a ver lo que llaman Noche de la Huida, según Jaime Montel, o la Noche Triste, como se conoce normalmente en el argot de la historia para la semana que entra. Sí, seguimos hablando de esto, ya vamos más de casi 2 meses y medio, 3 meses. La verdad es que sí hay mucho. Hay mucha tela. La gente que nos escucha de verdad no se va a defraudar de todo lo que hemos estado diciendo, porque sí es muy, muy interesante. Les agradecemos que hayan estado muy pendiente de esta noche con nosotros, que nos hayan acompañado. Te vamos a escuchar a ti el sábado a las 8:30 con Esteban, con Manuel. Sí, Manuel Frías Vázquez. Sí. Y Alonso, ojalá pueda ver Alonso, sí. ¿No? También a las 11 de la mañana va a haber conferencia sábado. Esteban y un servidor de Querétaro en la Universidad Pedagógica Nacional, que está en pie de la cuesta. Por favor, queretanos que estamos aquí en la ciudad, acompáñenos, vayan y conozcan para que aprendamos juntos más. Pues buenas noches. Ya Erika ya dice, bye. Gracias a todos, amigos, gracias a Erika Reyes en controles técnicos. Nos vemos sábado 8:30 de la mañana. Que pasen bonita noche y hasta la próxima.